Hola, bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Navarro y pertenezco a la iglesia Lifehouse Casa de Vida. Y en esta noche Dios trae un mensaje para hablar a cada una de nuestras vidas. Amén. En esta noche quiero compartirles, ¿sí?, un mensaje de acá de la palabra del Señor que me parece muy interesante, ¿sí? Debido a que vamos a hablar un poco sobre las advertencias, ¿sí?, y las consecuencias de la idolatría, ¿sí? A veces no nos damos cuenta y somos idólatras involuntariamente, ¿sí? A veces otras personas sí lo hacen con voluntad, pero no conocen las leyes de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces vamos a hacer una corta oración para que sea el Señor hablando a través de su palabra para tu vida y para la mía. Amén, para que nos edifique, para que nos hable a través de ella, para que podamos ser mejor cada vez delante de su presencia. Amén. Entonces oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia, Dios mío. Gracias, Señor, porque me permites estar en esta hora, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre, pudiendo enseñar lo poco que sé, Señor, pudiendo de la gloria poner a prueba, Señor, de que hay un Dios vivo, Señor, a través de tu palabra, de que hay un Dios real, Señor, que existe, Padre amado, que creó los cielos y la tierra, Señor, y ese eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, porque eres un Dios que transforma vidas, que eres un Dios, Señor, a quien alabamos y glorificamos, Padre amado, porque mereces toda la gloria y toda la honra. Eres poderoso, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Dios mío, hablando, Padre amado, a través de tu palabra, cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, y que no solo se quede de la gloria en escucharlo, Señor, sino que podamos poner en práctica tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre amado, gracias, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, en esta hora les invito a que busquen en su Biblia en el libro de Levítico capítulo 20, ¿sí? Vamos a leer del verso 3 hasta el 6, ¿sí? Entonces leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá en el título del 20 nos habla y nos dice advertencias contra la idolatría, ¿sí? Entonces acá vamos a ver algunas cosas, ¿sí?, de lo que advierte, ¿sí?, el Señor si practicamos la idolatría. Entonces el verso 3 dice así, leemos a la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: yo me pondré en contra de esa persona y la separaré de la comunidad por haber dado uno de sus hijos a Moloc, ya que así contaminó mi santuario y mostró falta de respeto a mi nombre sagrado. Pero si el pueblo pasa por alto lo que hizo esa persona al dar uno de sus hijos a Moloc y no la matan, entonces yo me pondré en contra de esa persona y de su familia y lo separaré de la comunidad junto con todo aquel que le siga en adoración a Moloc. Si alguien consulta a espiritistas y a brujos, se vuelve infiel a mí. Entonces yo me pondré en contra y lo separaré de la comunidad. Amén. Entonces, primero entendemos, ¿sí?, o les explico quién es Moloc, ¿sí? Moloc era o es un dios cananeo que le daban a los niños como sacrificio, ¿sí?, para adorarle, y eso le ofrecían a los niños en sacrificio, ¿sí? Entonces acá Dios habla específicamente, ¿sí?, sobre Moloc, ¿sí? Dice que el que ofrezca a uno de sus hijos a Moloc será condenado a muerte, ¿sí? Entonces, dice, yo me pondré en contra de esa persona. Esto es algo, hermanos, que a veces la gente no toma en cuenta porque no lo sabe, ¿sí? Entonces, si nosotros supiéramos el peso que tiene a practicar la idolatría, yo estoy seguro que no podríamos adorar a otros dioses, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a nutrirnos de la palabra del Señor, cuando empezamos a leerla y a escudriñarla, nosotros nos damos cuenta de todo lo que Dios quiere y de la manera que quiere que vivamos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando yo veo acá
que dice, yo me pondré en contra de esa persona. Yo no me imagino a Dios en contra mía, ¿sí? Yo no me imagino a Dios en contra de una persona, o sea, es que la puede destruir en nada, hermano, ¿sí? Si es el plan, pero ese no es el plan de Dios, ¿sí? Entonces, todo depende del plan de Dios que tenga para tu vida, ¿sí? Entonces, yo le cuento un testimonio, ¿sí? Que tuve cuando me gradué de bachillerato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo me gradué de bachillerato y al pasar el tiempo de un año me reencuentro con un amigo, un mejor amigo que tenía en el colegio. Entonces, cuando yo me reencuentro con él y con varias personas, él empieza a comentarme, ¿no? Que estoy practicando esto y lo otro, y estaba aprendiendo lo que era la brujería y la hechicería, ¿sí? Y aunque yo no estaba viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, estaba viviendo en pecado, ¿sí? A mí desde pequeño siempre me inculcaron las cosas buenas del Dios, ¿sí? Porque me criaron en el Evangelio. A causa de mi desobediencia yo me aparté, ¿sí? Pero, o sea, la palabra del Señor dice que instruya al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él, ¿sí? De los caminos del Señor. Entonces yo, gracias a ese mensaje que a mí me inculcaron de pequeño, yo ese día pude decir, no, esto no es de Dios. Entonces, le comento, todo pasa porque estamos recochando, como dicen acá en Colombia. Entonces, él viene y me dice que tú eres una materia, que no sé qué, que tú... Y yo, en forma de juego, me acuerdo que golpeé el mesón de la casa de mi amiga y dice que el Señor reprenda al diablo, fue lo que le dije. Pero él quedó así, tieso, ¿sí? Y los demás se echaron a reír porque es que yo lo dije jugando, ¿sí? Pero yo vi que él se quedó como que paralizado, ¿sí? Y no le gustó. Entonces, total que pasó el momento, ya seguimos en otras cosas y salimos a una tienda él y yo. Y vamos caminando y me pone la mano en el pecho y me dice, espera, estoy viendo una luz en ti, que no sé qué. Y ahí yo lo rechacé otra vez. Y yo, no vale, ¿qué te pasa a ti? Ya, o sea, a ver, si vamos, cada vez que vamos a hablar, tú me vas a hablar de ese tema, entonces no hablemos, porque vamos a entrar en discordia, vamos a entrar en discusión. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Te digo que está mal porque está mal, ¿sí? No se lo supe explicar en ese momento, pero le dije, o sea, eso no está bien, pues no está bien y eso es algo muy feo, le digo yo. Entonces, total que pasó el tiempo, nos volvimos a reencontrar más adelante y él me llevó a una casa donde estaba el altar donde él practicaba su brujería con la persona que lo estaba como que induciendo en ese camino, pero yo no sabía que era la casa del brujo. Y cuando llegamos ahí, que yo veo el altar y varias estatuas y cosas, entonces yo entro, porque la verdad no me daba temor nada de eso, yo entré y empecé a ver todo eso, esas poco de figuras en cerámica. Y él viene y me dice, que empieza a nombrarme, la que aquella se llama esta. Y yo me acuerdo que cogí un pedazo de cerámica ahí con unas monedas pintadas. Y él viene, veo que te llama la atención esto. Y yo le dije, ve lo que te voy a decir, ve. Todo esto que tú ves acá de cerámica, yo lo pego contra la pared y se va a romper, ¿sí? Y tú vas y lo vuelves a comprar en una tienda. O sea, esto no es nada, ¿sí? Esto es solo cerámica, ¿sí? Entonces, no, que eso vale mucha plata, que cómo tú vas a romper eso. Y bueno, hazme molestar en aquel tiempo, ¿sí? Hazme molestar y voy a romper todo esto que no sé qué. Porque había algo que me decía que eso no estaba bien, ¿sí? Si yo no hubiera tenido esa instrucción que me dieron mis padres a inducirme en el camino del Señor, yo estoy seguro que cuando Él me hubiera contado eso, yo me iba a impresionar, ¿sí? Y yo iba a decir, wow, yo también quiero hacer eso que tú haces, yo también quiero saber lo que otras personas piensan o lo que les va a pasar a otras personas, ¿sí? O lo que le pasó, que es lo más común. Entonces, gracias a la misericordia de Dios, yo no acepté ese camino, ¿sí? Desde esa vez, o sea, sí, nos vimos, cruzamos palabras, pero la verdad que nunca fue la misma amistad a raíz de eso, ¿sí? Entonces, y yo sin ser cristiano todavía, yo no había aceptado o no había vuelto a los caminos del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Yo sin saber estas palabras que estoy leyendo hoy en día acá, ¿sí?
no quise irme a ese camino de brujería porque sabía que estaba mal, ¿sí? Y quizás no fui yo porque yo quise, eso quizás fue Dios ahí interviniendo y teniendo misericordia de mí, ¿sí? Para que yo no fuera por ese camino. Y por eso le doy gracias a Dios, porque gracias a Él estoy donde estoy, gracias a Él soy la persona que soy hoy en día, ¿sí? Y gracias a Dios creo en un Cristo que dio su vida por mí y murió por mis pecados, mis ofensas, ¿sí? Un sacrificio que nadie puede hacer, un sacrificio hermoso, ¿sí? Que Él hizo por mí, por ti. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos acá que la gente le ofrecía a sus hijos a Moloch, Dios les advierte y le dice, yo me pondré en su contra, ¿sí? Entonces yo en ese momento, sin saber que Dios iba a poner en mi contra, no lo hice, ¿sí? Igual, si hubieras sabido estas palabras de la Biblia, yo digo que más temor me hubiera dado ir a dar esos pasos, ¿sí? Pero gracias a Dios, yo, aunque estaba viviendo, repito, una vida del pecado, ¿sí? Pero siempre, hermano, siempre estuvo como algo ahí diciéndome, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿sí? Porque me considero que nunca fui un muchacho malo en cuanto a vicios, en cuanto a... O sea, solamente que estaba viviendo en el mundo. Y si era amigo del mundo, me constituí enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, pero Dios tuvo misericordia de mí, hermano, ¿sí? Dios tuvo misericordia de mí, me hizo el llamado, ¿sí? Me hizo el llamado de venir a sus pies y pedirle perdón. Entonces, cuando yo vengo y miro acá que Dios se podía poner en contra de mí solamente por humillarme delante de otro Dios, solamente por rendirle pleitesía a otro Dios, o a una estatua, a una imagen, ¿sí? O sea, eso es algo que me da más temor aún, ¿sí? Decir que, wow, de lo que me salvé o de lo que Dios me salvó, que Dios se hubiera puesto en mi contra, imagínense, o que Dios se ponga en su contra solamente por ser idólatra, hermano, ¿sí? Entonces, es algo que es muy grave porque que Dios se ponga en nuestra contra por adorar a otro Dios que sabemos que no tenemos que adorarlos, ¿sí? Entonces, más abajo acá en el versículo 4 nos dice, pero si el pueblo pasa por alto lo que hizo esa persona al dar uno de sus hijos a Moloch y no lo matan, entonces yo me pondré en contra de esa persona y de su familia. Acá lo vuelve a decir, ¿sí? En el verso 6 dice, si alguien consulta a espiritistas y a brujos, se vuelve infiel a mí, entonces yo me pondré en su contra. Otra vez lo dice, hermano, y lo separaré de la comunidad, ¿sí? Entonces, si alguien consulta a espiritistas y a brujos, se vuelve infiel a mí. Obviamente nos volvemos infiel a Dios y buscamos otras salidas, ¿sí? Que no son Dios, ¿sí? Hay muchísimas veces, ¿sí? Esto ha ocurrido hace muchísimo tiempo, a que las personas acuden a un brujo, a un espiritista para saber si su marido le está siendo infiel, para saber quién le tiene envidia o qué va a tener. Hermanos, o sea, todo eso es terrenal. Todo lo que le puedan decir los brujos es para cegarte, ¿sí? Y para creer que ellos van a solucionarte el problema, y no es así, vas a estar peor, ¿sí? Vas a estar peor, ¿por qué? Porque es que esa no es la salida. Los espiritistas, los brujos, no es la salida, la salida se llama Jesucristo, hermano. La salida es Jesucristo. Entonces no podemos, ¿sí? No podemos buscar, y más aún si sabemos, ¿sí? Que existe un Dios, más aún si sabemos que hay un Dios que nos dio la vida, ¿sí? Más aún si sabemos que hay un Cristo que dio la vida por nuestros pecados, por su pecado. Entonces, si sabemos eso y acudimos a espiritistas, a brujos, estamos fatal, estamos graves, hermano, ¿sí? Porque es que Dios se va a poner en nuestra contra. Dios se va a poner en nuestra contra y vamos a serle infiel a Él. Entonces es algo demasiado grave, hermano. ¿Qué pasa cuando dice, ustedes deben santificarse y ser santos porque lo mando yo, el Señor su Dios? ¿Sí? Debemos ser santos, hermanos, y santificarnos porque Dios nos manda a ser santos.
Dios no nos manda a si tenemos un problema o si queremos saber si nuestra pareja no es infiel, ir a un brujo a preguntarle qué está pasando. En Dios tenemos toda la respuesta, hermano. En Dios tenemos todo. Todo lo tenemos en su palabra. Él nos va a dar el carácter para afrontar cada situación si estás bien con Dios. ¿Sí? Todo lo que venga, si tenemos a Dios, lo vamos a poder afrontar. Si estamos firmes con Dios, lo vamos a poder solucionar. ¿Sí? En el versículo 8 nos dicen: deben obedecer mis leyes y ponerlas en práctica porque lo mando yo, el Señor que los santifica. ¿Sí? Acá nos manda el Señor a que debemos obedecer sus leyes. Acá nos manda a Dios a que debemos ponerlas en práctica. ¿Sí? No solo de nada nos sirve hablar, ¿sí?, y decirlo y no ponerlo en práctica, hermano. Tenemos que poner en práctica las leyes del Señor, ¿sí?, porque Él lo manda. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Debemos santificarnos porque lo mando yo, dice el Señor. ¿Sí? El Señor su Dios nos manda a que debemos santificarnos porque Él es santo. ¿Sí? Entonces, esto es una manera de practicar la idolatría, ¿sí?, con otros dioses. A veces somos idólatras del dinero y no nos damos cuenta. ¿Sí? A veces amamos más al dinero que las cosas de Dios. ¿Sí? A veces, hermano, y lo digo por mi caso, me pongo a evaluarme y me digo, ¿cuánto tiempo le dedico a mi trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedico al trabajo que Dios me dio? ¿Sí? Y a veces paso un día sin leer la Biblia. A veces paso un día sin orar. Y cuando me estoy acordando, ya cansado, casi dormido, se me viene a la mente eso. No oraste hoy. No leíste la Biblia hoy. Y sé que algo está mal. Entonces me toca arrodillarme y pedirle perdón al Señor. Dios mío, perdóname por poner prioridad a otras cosas y que no te pongo a ti. Hermano, en la hora de almuerzo que le dan a las personas en el trabajo, podemos abrir la Biblia un momento y leer un pasaje. Yo estoy seguro que si Dios quiere hablarte, te va a hablar a través de su palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que poner de prioridad las cosas del Señor. Tenemos que poner de prioridad la palabra del Señor y ponerlas en práctica. ¿Sí? Porque es que a veces, como les digo, nos volvemos idólatras del dinero. Nos volvemos idólatras de nuestro trabajo. ¿Sí? Nos volvemos idólatras a veces hasta de nuestros familiares, de nuestros padres. ¿Sí? No, yo no voy a hablar de Dios en la casa de mi papá porque es que él no le gusta. Entonces ahí, ¿a quién le estás dando el primer lugar? ¿A tu papá o a Dios? ¿A quién estás tratando de agradar? ¿A tu padre o a Dios? Entonces, para que tu padre no se moleste, no puedes predicarle de Dios entonces. Háblele, hermano. Háblele de Dios, dígale, hay un Cristo, ¿sí? A su familiar, independientemente si es su papá, su hermano, su tío, dígale, hay un Cristo que dio la vida por ti. Hay un Cristo que vino a esta tierra para sanarte. Hay un Cristo que vino a esta tierra para que seas santo, para que puedas ser salvo a través de su nombre. Entonces, hermano, pongo este ejemplo. A veces somos idólatras con nuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? Porque a veces, hermanos, nos enfocamos tanto en nuestros hijos, y más cuando están pequeños. Tanto en nuestros hijos, nos enfocamos tanto en ellos que olvidamos leer la Biblia. No tengo que cambiarle el pañal, no tengo que hacerle comida, tengo que lavarle la ropa, tengo que dormirla, tengo que entretenerla para que no llore. Y nos olvidamos de que, tenemos que tener una comunión diaria con nuestro Dios. Y nos volvemos idólatras a nuestros hijos. La palabra del Señor dice que si queremos más a un hijo, a nuestro papá, más que a Él, no merecemos ser sus servidores, no merecemos ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, yo les voy a poner un ejemplo, y un ejemplo bíblico, que lo conseguimos en Génesis 22. Génesis 22 nos habla de cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Sí? Entonces leemos y dice así, el capítulo 1 al verso 12, dice, después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré.
A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro, y el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en una mano tomó el fuego y en la otra un cuchillo, y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: papá. Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel le dijo: detente, no le hagas al muchacho, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Gloria a Dios por esta palabra. Hermano, acá vemos la fidelidad que tenía Abraham, con Dios. Acá vemos la obediencia que tenía Abraham con Dios, ¿sí? Cuando Dios le dice: toma a tu hijo único y ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente. Acá Abraham no dijo: no, ¿por qué? O Abraham no dijo: no, pero ¿por qué si es mi único hijo? Abraham no le puso excusa al Señor, sino que al día siguiente, dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ¿sí? Preparó todas sus cosas y fue al lugar donde le había indicado Dios para sacrificar a su hijo. Porque Abraham sabía, ¿sí?, que él lo único que podía hacer era obedecer a Dios. Abraham era obediente, ¿sí? No le importó que fuera su único hijo. No le importó, hermano. Yo con esto no le estoy diciendo que tienen que sacrificar a sus hijos. Yo con esto no le estoy diciendo que tienen que maltratar a sus hijos para que le agraden a Dios. Yo con esto no le estoy diciendo que tienen que dejar de prestarle atención a sus hijos. No me malinterpreten. Le estoy diciendo que si van a dedicarle tiempo a sus hijos más que a la palabra del Señor, o sea, puede ser un error. Pueden estar cometiendo idolatría involuntariamente. Si vas a leer la palabra del Señor, siéntate a tu hijo al lado, que él vea lo que estás haciendo, ¿sí? Porque los niños ven y aprenden. Ellos van a captar, a ver, y van a después a hacer lo mismo, por el ejemplo que le estás dando. Entonces, yo no me imagino la tristeza, o no sé si, porque acá Abraham estaba siendo obediente, pero yo no me imagino la actitud o cómo se sentía Abraham en el momento cuando el hijo le pregunta a Abraham, que le dice: aquí tenemos la leña y el fuego, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Sin saber que él era el cordero. ¿Qué le dice a Abraham? Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Yo no me imagino cómo se sentía Abraham ahí sabiendo que iba a dar a su único hijo a un sacrificio para Dios. Él no se negó nunca, pero era humano. Quizás él sintió mal, quizás él sintió triste, pero no dejó de hacer la orden que le había dado el Señor. No dejó de obedecer a Dios, ¿sí? Siempre fue fiel ahí con el Señor, obedeciendo lo que Él le había mandado hacer. Entonces, con este ejemplo que le doy, vemos que Abraham siempre, en este caso siempre puso a Dios primero. Siempre fue primero para obedecer a Dios, sin importar que fuera su único hijo. Sin importar que iba él mismo a matar a su propio hijo para dárselo al Señor como sacrificio. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios ve que Abraham está cumpliendo con lo que le mandó? Dice: pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho,
no le hagas nada porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. ¿Me entiendes? Entonces esto fue una prueba que le puso Dios y se dio cuenta acá de que Abraham, como lo dice acá, respetaba y obedecía a Dios sin importar nada. Entonces, para respetar a Dios, a veces ponemos miles de excusas. Para obedecer a Dios, a veces ponemos miles de excusas. Y estamos siendo idólatras en otras cosas que le dedicamos muchísimo más tiempo y no a las cosas del Señor. Entonces este ejemplo que les doy acá cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, tenemos que tomar esa actitud de Abraham de que nada nos impida agradar y obedecer a Dios. Que nada nos impida cumplir las órdenes de Dios. Y con eso le digo, hermano, no seamos idólatras, porque Dios se va a poner en nuestra contra. Adoremos a Dios, ¿sí? Miren lo que nos dice en Éxodo 20, que acá habla sobre los mandamientos. Entonces, Éxodo 20 nos dice, Éxodo 20 del verso 3, dice, no adores a otros dioses además de mí. ¿Sí? No adores a otros dioses además de mí, dice acá. ¿Qué aprendemos con esto? Acá nos habla específicamente, no adores a otros dioses además de mí. Pero quizás a veces en nuestra mente, hermano, nos creamos dioses y no nos damos cuenta. ¿Por qué le digo esto? Se lo renombro otra vez. El dinero, el afán del trabajo, prestarle más o tratar de agradar más a nuestros familiares que a Dios. Y ahí ya son 3 razones nada más por las que podemos ser idólatras involuntariamente o inconscientemente. Tenemos que tener cuidado con eso, porque es que no lo sabemos. A veces somos idólatras con un programa de televisión. No te puedes perder ni un día de un programa de televisión. Pero a veces olvidas leer la Biblia en el día. Entonces, hermanos, yo los invito, ¿sí?, a que solamente adoremos a Dios sin importar nada. A solamente adorar a Dios. Gloria a Dios. En el versículo 4 de Éxodo dice, no hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. No solo es hablar de los mandamientos, practiquémoslos, hermanos. No es solo yo me sé los 10 mandamientos, pero lo practicas. Mira lo que dice acá el 3 otra vez. No adores a otros dioses además de mí. Solamente evalúate y solamente estás adorando a Dios. Hazte esa pregunta hoy. ¿Solamente estás adorando a Dios? ¿Solamente estás agradando a Dios? Sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que piensen los demás. Evalúese, hermano, y dígase si en verdad tienes una vida consagrada a Dios. Hermanos, no solo debemos predicar los 10 mandamientos, no solo debemos enseñarlos, sino que tenemos que practicarlo en nuestras vidas. Tenemos que ponerlo en práctica. Porque ¿qué pasa cuando lo ponemos en práctica? Mira lo que nos dice acá el verso 6. Se me perdió. El verso 6 nos dice, pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Entonces seamos fiel a Dios, ¿sí? Obedezcamos los mandamientos del Señor, amemos al Señor y Él mostrará su fiel amor con nosotros. Por 1000 generaciones lo dice acá. Entonces, hermano, este es la palabra que el Señor tenía en esta noche para cada una de nuestras vidas en esta hora, ¿sí? ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Qué debemos hacer para
para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, debemos obedecer y respetar a Dios, que no se nos haga difícil, que se nos haga fácil, ¿sí?, obedecer a Dios, que se nos haga fácil, hermanos, respetarlo, porque así como nos exigen respeto en algunas áreas, en algunos entornos donde nos las pasamos, sea nuestro trabajo, colegio, hay normas y debemos respetarlas. En esto que es el camino que te lleva a la vida eterna, debes respetar a Dios. No debes serle infiel siendo el idólatra con cosas vanas del mundo, con brujería, con hechicería. Cuando tengas problemas, arrodíllate y pídele a Dios: Dios mío, ¿qué me quieres enseñar? Y no acudas a un brujo para tratar de saber qué te está pasando. Entonces, hermano, obedecer y respetar a Dios es lo que tenemos que hacer. Entonces, espero que Dios haya hablado a través de su palabra a tu vida, así como lo hizo en esta noche a mi vida. Amén. Espero que este mensaje sea de edificación para ti, para tu familia. Aquella persona que está escuchando, que está viendo este video, lo invito a que lea la palabra, lea los mandamientos que nos enseña el Señor, sus estatutos, para así poder obedecerlos, ¿sí?, y para vivir una vida dedicada a Dios, consagrada a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. No olviden suscribirse al canal, compartir el video, ¿sí? Si tienen alguna pregunta pueden hacer sus comentarios, ¿sí? Y bueno, los amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que esta palabra de verdad que le haya hablado a cada uno de ustedes para edificación de sus vidas. Que el Señor les bendiga, los amo en el nombre del Señor Jesús y amén.